¿Cómo les va, Milet? Carlos, si quieren ya ahora sí abrir sus cámaras. Por este lado, quisiera arrancar lo antes posible. Se está uniendo mucha gente y me parece que vale la pena arrancar lo antes posible para aprovechar muchísimo su participación, que creo que son dos temas interesantísimos los que vamos a tocar hoy. Entonces, déjenme nada más. Ahí está, perfecto. Con esto, bueno, pues a todos, buenos días a todos los que se están conectando, muchas personas de la industria, muchas personas de Colliers, obviamente de Sila, algunos conocidos por acá. Mil gracias por conectarse. Hoy vamos a platicar en este live que es interesantísimo. A mí me gustó mucho esta propuesta que hace días platicaba con Milet y ahorita los presento. Y platicamos de temas interesantes y me decía, oye, pues vamos a lanzar este live, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho. Vamos a ver dos temas. Uno es la diferencia entre el valor y el precio de un activo, ¿no? Principalmente dado el hecho de que estamos en medio de una crisis económica impulsada por una pandemia, ¿no? Y por otro lado, un poquito qué sucedió a nivel de actividad transaccional 2020 y una mirada hacia el 2021 en todo esto que estaba pasando. Y este segundo tema a mí me parece importante y lo decía ahorita con Milet porque discutíamos a inicios de este año y yo le decía, oye, pues la actividad transaccional institucional había estado muy ralentizada, ¿no? Es decir, había estado, evidentemente, todo el mundo estaba esperando vaya, a ver qué sucedía con todo esto, a ver si la pandemia duraba más, menos, etcétera. Sin embargo, me decía Milet, oye, sí hubo transacciones, quizá no hubo transacciones o el volumen que esperábamos nosotros a nivel institucional. Sin embargo, sí hubo transacciones y es un poquito de lo que queremos hablar hoy y cómo vamos y qué se viene para el 2021 en estos dos temas, tanto en la parte de el valor y el pricing de una propiedad, apoyado todo esto en una teoría económica que ahorita nos va a platicar Carlos un poco más, y por el lado de Milet, que es un poco más, una estructura más, digamos, operativa, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nivel de transacciones, desinversiones y adquisiciones en el mercado de México? Entonces, son dos temas que a todo mundo nos interesa y solo por poner contexto, a inicios de este año yo les platicaba, me llamaron de organizaciones en Estados Unidos preguntándome cuál era el pricing de los assets, ¿no? O sea, que si alguien lo debía tener, nosotros éramos los indicados. Y la verdad es que, si bien nosotros tenemos información histórica, era muy complicado en marzo, abril poder trazar una línea clara de lo que iba a suceder con los activos, ¿no? Veíamos activos ya en ese momento impactados por la pandemia o por la economía y otros más, como es el industrial, que fueron un poco más resilientes. Sin embargo, se vivieron momentos complicados. No digo que ya hayamos pasado esta coyuntura. Sin embargo, bueno, ya podemos ir más o menos viendo qué va a suceder, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Bueno, con esto ahora sí dejo que se presenten nuestros dos invitadazos, Carlos Seide, director de consultoría y evaluación de Colliers, Milet López, director de desinversión de activos. Me encantaría que si cada uno se puede presentar. Y la dinámica, como la planteamos, es por ahí dejar a Carlos los primeros 20 minutos, que haga su presentación, que nos hable del tema. Posterior a esto, hablamos con Milet sobre todo el tema de desinversión de activos y al final dejamos 20 minutos de preguntas y respuestas. Yo aliento al público ahorita a que de verdad se una a la charla en los últimos 20 minutos o deje sus preguntas en el chat para poder hacer más enriquecedor este tema que sin duda, yo tengo un montón de preguntas para ellos. Ojalá que nos alcance la vida. Ahora sí, Carlos, si quieres empezamos por ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo agregas valor a esta industria? Que yo lo tengo claro, pero a lo mejor vale la pena comunicarlo acá. Luego, Milet, y arrancamos con tu presentación. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy el director de consultoría y evaluación de Colliers. Hace muchos años empecé en bienes raíces en 1985. En 1995 me convertí en evaluador. Desde entonces estoy haciendo evaluación, consultoría
lo que se llama Real Estate Economics para muchos clientes. He hecho evaluaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes. Lo más pequeño que he evaluado en mi vida, pues probablemente un departamento. Lo más grande que he evaluado en mi vida, una gran parte del Canal de Panamá para el Banco Mundial. Básicamente es la gama del trabajo que he realizado. Yo estudié Administración de Empresas en el ITAM, estudié gran parte de la carrera en Economía, después la dejé por una restricción presupuestal que sucedió por ahí de los años 80 y después estudié Appraisal of Real Estate en el Appraisal Institute de Chicago. Y soy miembro del Appraisal Institute de los Estados Unidos y del Instituto de Londres, el RICS de Londres. Y vaya, estoy aquí muy, muy contento de poder tener esta plática con ustedes. No sé si puedan iniciar la presentación. Sí, le damos. Nada más, me encantaría que Milet también se presentara y aprovechar para irnos un poco más de corrido. Claro que sí, muchísimas gracias, José Carlos. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Yo soy Milet López, soy el director de desinversión de activos en Colliers International. Llevo una gran cantidad de años trabajando para diferentes sectores en donde la principal actividad que he realizado es la desincorporación de activos estratégicos y no estratégicos para compañías, y ahora desde hace 4 años en Colliers ya haciéndolo de manera institucional para tanto clientes patrimoniales como clientes institucionales. Soy arquitecto de carrera y bueno, llevo más de 13 años en el sector inmobiliario, participando en diferentes actividades del mismo. Hoy día participando pues en la parte comercial de la desincorporación de activos, José Carlos, muy agradecido y emocionado por poder participar en este Sila Live. Le agradecemos mucho la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes dos. Les dije, solo por la descripción de los perfiles ya estoy emocionado de preguntarles tanto a Carlos como a Milet. Y ahora sí, Ana, si me haces el favor de presentar, exacto, mil gracias. Carlos, es todo tuyo el piso. Muchas gracias. Si me pueden poner la siguiente presentación. Bueno, en este momento, en esta plática, quiero plantear que existe una brecha muy importante entre lo que es el valor y lo que es el precio. Hablaremos de 2 herramientas que nos van a servir para en algún momento evaluar digamos que una venta en condiciones adversas, después de platicar de esta brecha que existe entre el valor y el precio. Y una es el flujo de efectivo descontado para evaluar la valía de una oferta recibida a un precio menor al valor. Y el otro es un modelo muy interesante, que es un modelo que se llama Schleifer-Wishny, que encontré en el Journal of Finance de la Universidad de Harvard y quisiera presentárselos porque es muy útil en las circunstancias actuales. Vamos a hablar un poquitito de teoría económica para entender bien, o para que yo me explique bien cuál es la diferencia entre el valor y el precio. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. La teoría económica se explica por medio de gráficas. Estas gráficas generalmente son las que se llaman modelos de tijera, que probablemente muchos de ustedes las han visto. La curva de demanda tiene una pendiente negativa, la curva de oferta tiene una pendiente positiva, y todo esto viene de una disertación teórica donde el inicio es lo que se llama una curva de indiferencia. Es una curva que describe la preferencia de un consumidor para un bien o para otro bien. A mí me gusta mucho graficar en esta curva de indiferencia en un eje el invertir en un negocio productivo y en el otro eje invertir en valores. Es decir, es un poquito la curva que en las licenciaturas en economía le llaman ocio-ingreso, que nos permite conocer la preferencia. Y esto al final habla de las expectativas de rendimiento de un inversionista. Les voy a presentar la curva de indiferencia rápidamente. Esto no va a durar mucho. Si me pueden pasar la otra gráfica, por favor.
Esa es una curva de indiferencia, es totalmente teórica. Existe una curva tangente a esa curva de indiferencia en el punto que ustedes ven, que es el punto A. En ese punto nosotros somos indiferentes a invertir en valores o invertir en negocios. ¿De qué se trata? Vaya, se trata de decir, en este momento tengo una inversión en CETES, me da cierto porcentaje de rendimiento, y si llega mi compadre, mi amigo, y me plantea un negocio donde me va a dar un rendimiento mayor, probablemente voy a quedarme en CETES. Si esa brecha entre el rendimiento que me da y el rendimiento que me da mi compadre y el rendimiento que me dan los CETES es suficientemente grande, va a llegar un momento en que yo soy indiferente a ambas, no sé cuál de las dos. Y llega el momento en que soy proclive a darle dinero a mi compadre y hacer un negocio con él, y hay momentos en que no. Entonces la teoría es esa, y nosotros si hacemos una gráfica con todas esas intersecciones, podemos generar lo que se llama la curva de Engel. Esto va a ser muy rápido. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Esa es la colección de todos los puntos de indiferencia de la gráfica teórica que tiene que ver con la preferencia entre un bien y otro. Entonces, esa se llama curva de Engel. De aquí podemos derivar la siguiente gráfica, si me la pueden hacer favor de poner. Es la curva precio-consumo. Aquí se grafica el cambio en el precio de uno de los dos productos. Y entonces, nosotros vemos ahí que hay una flecha abajo que dice baja el precio de X, se desplaza la curva y volvemos a graficar los puntos de intersección. Con estas gráficas, con esta teoría, se genera la famosa curva de demanda y oferta, que es la siguiente gráfica. Ahí se ve claramente cómo existe un precio contra una cantidad. El consumidor del producto se mueve a lo largo de la demanda, el productor se mueve a lo largo de la oferta y tienen un precio. Y aquí viene ya la parte importante que quiero platicarles. En la siguiente gráfica podemos ver que ese precio, cuando la oferta y la demanda se intersectan, existe la compraventa. Y eso se llama precio de equilibrio. Pero la economía es móvil, la economía siempre es dinámica y siempre el precio va de un lado a otro. Cuando el precio llega al equilibrio, va hacia otro lado. Y esto es mucho más claro en momentos de crisis económica, porque el precio se mueve mucho. Entonces, esta teoría que se llama modelos telaraña, que la impulsaron muchos economistas, estas gráficas vienen desde la época de David Ricardo, pero pues hay otros economistas, desde él hasta John Maynard Keynes o Milton Friedman, hasta John Nash, que incorporó teoría de juegos. Y entonces, lo más importante es que este precio se va moviendo todo el tiempo. Cuando vienen crisis económicas fuertes, como en la siguiente gráfica, toda la demanda, ¿se me pueden poner la siguiente gráfica, por favor? Toda la demanda se desplaza hacia un lado o hacia el otro. Hay un cambio importante en el precio. Pero siempre en la teoría económica se ha hablado de que el precio es lo que se grafica en este eje cartesiano. En realidad es el valor. Cuando viene una crisis económica como la del COVID, nosotros hemos notado que viene una separación entre el valor y el precio, que en la teoría económica son la misma cosa. Precio es igual a valor. Pero cuando viene un problema económico exógeno, por ejemplo, la crisis del COVID, es un problema totalmente coyuntural, no es un problema estructural, es una crisis absolutamente accidental. Entonces viene la siguiente gráfica, por favor, un efecto, yo lo explico con esta gráfica. Vamos a suponer que tenemos dos postes de luz, tenemos un cable, dos cables paralelos, y esos cables son valor y precio. Viene un problema económico exógeno y pasajero,
y uno de los cables hace cortocircuito, viene un fenómeno que se llama elongación por calentamiento, y uno de los cables se cuelga. Bueno, es exactamente igual. Durante el tiempo que dura la crisis, el cable de precio está colgado, el cable de valor está arriba, y en medio tenemos lo que se llama efecto COVID. Y ese efecto COVID es la diferencia entre el valor y el precio. La siguiente, por favor. Aquí vemos claramente que en una economía estable, el precio es igual al valor. En una economía caliente o en crecimiento, el precio puede ser mayor al valor, y en este momento, en una crisis o recesión, el precio puede ser menor al valor. Es decir, no va a ser el valor justo y razonable de mercado nuestro precio. Y es importante decirlo porque en todas las, digamos, las definiciones que tenemos a la mano sobre valor razonable, por ejemplo, el IFRS, el International Financial Reporting Standards, en el capítulo 13 indica que el precio es la cantidad, digamos, el precio es el punto donde una propiedad es transferida por medio de una operación de compraventa. Siempre hablan del precio y generalmente no se habla del valor más que en el título de la definición, pero en realidad se piensa que es la misma cosa hasta que viene un problema económico. Entonces, encontramos que es diferente. Si vemos la siguiente, viene una frase que me gusta mucho de Warren Buffett, que ustedes lo conocen muy bien, es: el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. O frases, por ejemplo, que escuchamos mucho en bienes raíces: es un mercado de compradores cuando el precio es menor al valor, o es un mercado de vendedores cuando el precio es mayor al valor. Y todo es más crítico en bienes raíces porque no participan en mercados de competencia perfecta. No es como las manzanas de un puesto del mercado, que me voy al otro puesto y obtengo diferentes precios y tengo una visión casi aérea de los diferentes precios. En bienes raíces es más difícil porque son escasos y difícilmente intercambiables. Entonces aquí viene el tema. La crisis del COVID es pasajera. Cuando venga la vacuna, probablemente termine la crisis y se va a reponer. La revista The Economist, en junio del año pasado, publicó esta lista de sus pronósticos de cuándo se van a recuperar los diferentes países. Me llamó la atención que México está en el año 2024. Es mucho. Entonces, esta crisis es pasajera y nosotros como propietarios, más bien ustedes como propietarios, nosotros como asesores, podemos ayudar a que se decida si se vende en este momento y se corre el riesgo o se acepta una baja en el precio contra el valor, o se espera el tiempo de resolución de la crisis para que, como el ejemplo de los postes, el precio regrese a ser igual que el valor. ¿Me pueden la siguiente, por favor? ¿Cómo pueden ser útiles la negociación de una compraventa? Bueno, pues la brecha entre valor y precio está íntimamente relacionada con el costo de oportunidad de vender ahora contra el costo de oportunidad de esperar a la resolución de la crisis. La siguiente, por favor. Cada empresa tiene una necesidad diferente de efectivo inmediato. Y puede tener bienes ociosos que les sirvan para desinvertir y hacerse de recursos para paliar la crisis. Esto es muy importante. En circunstancias de crisis económicas, la fuente de financiamiento más barata que tiene una empresa es la venta de activos fijos que no estén siendo utilizados y que puedan ser vendidos. En el caso de los bienes raíces, pues tenemos la posibilidad de intercambiar la posición del propietario por una posición de arrendatario por medio del mecanismo de sale and leaseback. Y estos son bienes raíces que sí están siendo utilizados. De modo que tenemos dos fuentes. Los bienes raíces que no están siendo utilizados
son la fuente más barata, y luego los que sí están siendo utilizados por medio del mecanismo del sale and leaseback, que lo estamos viendo mucho en estos momentos, y que se comporta exactamente como un crédito. Para los efectos de este análisis, todas las empresas van a tener un componente fijo para dimensionar el costo de oportunidad y el beneficio de vender hoy probablemente por abajo de valor, o esperar a que sea posible vender más cercano al valor real. Y este componente es diferente para cada empresa. Este componente generalmente tiene su parte fija, que es el WACC. El Weighted Average Cost of Capital es el dinero que la empresa utiliza y cuánto le cuesta el dinero que la empresa utiliza. Hay empresas cuyo WACC es muy barato, probablemente en este momento sea de 8. Hay empresas que su WACC es muy caro, probablemente 13, 14. Generalmente una empresa sana en este momento trae un WACC, dependiendo de su tamaño, pues de 9 en adelante, prevaleciendo los 10, los 9, etc. Entonces vamos a presentar a ustedes 2 modelos que les van a servir en su momento para hacer este análisis y calcular la valía de una oferta que puede llegar por debajo del valor. El primero es un valor presente vía flujo de efectivo descontado, y aquí la tasa de descuento se construye con el WACC más algunas variables expresadas en forma de deltas de WACC. Entonces, lo más aconsejable es comenzar un flujo efectivo descontado con el WACC solito, sin modificaciones, e ir poniendo y quitando modificadores para que por medio de prueba y error se llegue a un valor presente que refleja adecuadamente las mejores posibilidades de reutilización del dinero que le va a llegar del precio en una compraventa en estas condiciones tan críticas. En la siguiente voy a presentar un pequeño ejemplo de 3 circunstancias donde utilizamos el WACC. Los primeros renglones tenemos, por ejemplo, un inmueble que vale 100 millones de pesos y el valor en este momento son 100 millones y en condiciones óptimas de la economía el precio son 100 millones. Por eso le pongo donde dice tiempo cero, 100 millones de pesos. En el escenario 1 esperamos a la resolución de la crisis para venderlo, de modo que, atendiendo a lo que dice The Economist, lo vamos a poder vender en el precio igualado con el valor en el año 2024, inflacionado, estamos hablando de 107 millones de pesos. No está deflactado este modelo, está inflacionado. Entonces tenemos el WACC, sacamos fácilmente un valor presente y tenemos que hoy vale 76 millones de pesos. Por lo tanto, nuestro análisis de costo-oportunidad nos dice que un 24% hoy un 24% menos hoy es exactamente igual al 100% en el año 24. Y ya depende de las necesidades específicas de nuestra empresa y nuestra hambre momentánea de efectivo, que nosotros tomemos la decisión de vender con ese descuento, que es en el cual deberíamos de ser indiferentes, hablando de las curvas de indiferencia que ejemplificamos al principio, o podríamos aceptar inclusive un mayor descuento. En el escenario 2 tenemos un mejorador de las condiciones. Entonces tenemos un WACC más un X o menos un X. Entonces ahí tenemos un adicional del WACC que depende de cada empresa. Por eso no damos no damos un número general. Cada empresa es diferente y cada empresa tiene sus circunstancias. Vamos a suponer que es el 10% de mejora de nuestro WACC. Nos vamos al 8.10 de descuento y tenemos 78 millones. Entonces, podemos nosotros mejorar el WACC, empeorar el WACC
dependiendo de las circunstancias de nuestra empresa. Y este es un modelo que se utiliza mucho, es el modelo de evaluación de proyectos por excelencia. Es muy fácil plantearlo, viene la fórmula muy clarita en el Excel. Hay algunas pequeñas modificaciones que hay que hacerla. Viene una fórmula en el Excel para hacerlo mensualmente. Este es anual. Hay varias cosas que podemos hacer con este análisis. Y el otro modelo que les quiero presentar en estos 3 o 4 minutos que me quedan es el modelo Schleifer-Wissner. Este modelo me gusta mucho porque puede estimar el descuento que razonablemente se puede aplicar en el contexto de un escenario bajo el cual una firma requiere vender forzosamente un activo, y este puede ser adquirido por cualquiera de dos potenciales compradores. Es decir, el modelo Schleifer-Wissner cuenta la historia de 3 empresas. Una empresa que soy yo, que necesito vender un activo en condiciones adversas. La firma 2 es un participante de mi misma industria, es decir, un competidor, un interno. Y la firma 3 es un participante de otra actividad, un externo que puede llegar y adquirir el bien raíz, pero no es un competidor mío. Entonces, si me ponen la siguiente, por favor. La firma 1 y la 2 son competidores que tienen las mismas limitaciones. La firma 2 se encuentra muy atractivo comprar a un competidor, y la firma 3 encuentra atractivo comprar los bienes de la firma 1, pero los utilizará con fines de arrendamiento o de redesarrollo. No tiene las mismas limitaciones y puede tener algunas limitaciones diferentes. Entonces, el modelo se nutre del performance de las firmas 2 y 3 para cerrar el trato. Pues tiene varias premisas que son interesantes. Tiene el LTV, el Loan to Value Ratio, que es el aforo de avance de una entidad financiera de acuerdo con parámetros de mercado de dinero. Es decir, cualquier empresa que estamos modelando va a pedir prestado para hacer esta compra. Y tenemos las primeras variables, la inhabilidad del comprador para pedir un segundo préstamo debido a su deuda de largo plazo. Tenemos la habilidad del comprador para levantar capital. Tenemos la aplicación de una variable que estresa el modelo, que puede ser cualquier variable que ustedes puedan tener en su situación real y que pueda afectar el modelo. Ahorita les voy a enseñar cómo se utiliza. La siguiente, por favor. Tiene la habilidad del comprador para financiar parte del pago con diferentes maneras. El vendedor acepta pago en parcialidades. Hay un retraso en el pago de impuestos utilizándolo como forma de financiamiento. El retrasar los impuestos genera un crédito fiscal. Es caro, es un financiamiento caro, pero es posible. Es posible utilizar eso como fuente de financiamiento. La habilidad de levantar deuda en corto plazo y alguna otra forma de financiamiento creativo. Entonces, esta es la más importante, la maldad. Schleifer-Wissner le llaman scavenger mode. Esta variable independiente describe la manera potencialmente cruel en la que un comprador buscaría sacar el máximo valor por su dinero al comprar una propiedad a alguien que sabe que la debe liquidar, llevando el precio a niveles fuera de mercado sin detenerse por altruismo. Y eso todos lo hemos visto en una situación de economía crítica. Cuando tenemos la necesidad de vender, existe este fantasma que es la letra E, que se llama scavenger mode, y vaya, puede afectarnos de manera importante. Entonces, el modelo, pues, las funciones, cada una de las variables, las vamos a calificar. Ahí está la firma 2, la firma 3. La vamos a calificar, por ejemplo, el aforo, el loan to value. Pues tenemos que la firma 2, que participa en el mismo mercado, tiene un aforo probablemente del 50%, mientras que la firma externa tiene un aforo del 70%. Esta variable generalmente es menor al 80%. Y luego tenemos las variables del modelo y tenemos, por ejemplo, la dificultad del comprador para levantar nueva deuda.
pues creo que los dos estarían en la misma circunstancia. La probabilidad del comprador de levantar capital rápidamente, pues sería un poquito mejor el performance de la firma 3. El estresamiento del modelo yo generalmente no lo uso, lo dejo en ceros, pero puede usarse siempre en el rango que se ve a la derecha, entre 0 y 0.5. Y si me ponen la siguiente, por favor, vienen ya las otras variables. La habilidad el vendedor acepta pago en parcialidades. Tenemos que puede aceptarlo, hay 1/3 de probabilidades de que el vendedor acepte pago en parcialidades. El retraso del pago de impuestos como forma de financiamiento, yo lo califico con 70% porque pues no todo el mundo quiere tener un crédito tan caro como el crédito fiscal, ¿no? La habilidad para levantar deuda en el corto plazo es un poquito mejor la del externo que la del interno, que tiene los mismos problemas que la firma 1. Alguna otra forma creativa de financiamiento, le puse 20%, y el modo oportunista o depredador es mayor en el competidor. El competidor tiene más maldad que el externo. Y entonces viene una fórmula que generaron Schleifer y Vishny, y la tienen ahí, que es una fórmula medio ininteligible, pero lo que nos genera la fórmula es ese número 23.10, que es la posible oferta recibida o el diferencial entre el valor y el precio. Y nosotros podemos utilizar este modelo para anticipar la posibilidad de que llegue una oferta de este estilo, y con esto podemos llevar a cabo el otro análisis, el análisis de valor presente, lo cual nos va a funcionar bastante bien. Entonces, básicamente ese era el motivo de la plática. Reitero lo más importante en estos 20 segundos que me quedan, que es, número 1, existe una brecha entre el valor y el precio. Esa brecha está ahorita y de manera importante presente, pero se puede resolver en el tiempo. ¿Cuándo? Probablemente 2024, dice el Economist, y de ahí podemos tener 2 herramientas importantes para nosotros saber qué tan conveniente nos es el vender ahora o el esperar al futuro a la resolución. La resolución pues está hasta el 2024, pero pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas en el tiempo que esté sucediendo entre el día de hoy y el día de la resolución. Las vacunas van lento. No sé si el Economist tenga razón y sea 2024. Esperemos que no sea después. Pero básicamente eso es lo que yo les quería presentar. Espero que les sea de utilidad. Y el modelo Schleifer-Vishny lo pueden googlear, pueden encontrarlo, pueden hablarnos por teléfono, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Carlos, mil gracias. Creo que nos acabas de dar una cátedra de alternativas para generar una evaluación a un activo inmobiliario. Me encantaría, ahorita al final creo que hay muchas preguntas también de parte del público. Me encantaría continuar con Milet para ver qué pasa en la parte práctica y empezar a generar estas preguntas que yo ya traigo algunas aquí desde tu texto, desde tu exposición. Pero adelante, Milet, el piso también es tuyo en este... Muchísimas gracias, José Carlos, al auditorio, gracias a Carlos Seide. A ver, creo yo que en el panorama, poner en contexto esto que nos acaba de exponer Carlos, pues es muy, muy importante, porque ahorita quisiera pasar rápidamente por una pequeña foto de los últimos 3 años del mercado inmobiliario institucional en el país, de lo que ha pasado, para poder luego concretar y terminar en algunas pequeñas, pues justo, ¿no? Un pequeño panorama, ¿no? Donde vemos las tendencias y cuáles son las oportunidades que nosotros vemos, considerando pues este momento de coyuntura en donde el precio y el valor tienen este pequeño gap que parece ser consistente en otros sectores, ¿no? A ver, aquí en esta lámina rápidamente se las voy a platicar. Vemos el inventario de oficinas clase A y más en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, que son los mercados que nosotros monitoreamos constantemente.
Y Gaby, lo ya que me voy. queremos denotar en estas láminas, pues es un crecimiento moderado del inventario en los últimos años, el cual, si bien en el último año creció, por ejemplo, en Ciudad de México al 7%, cuando venía creciendo al 5 y al 6 anteriormente, pues vemos que es moderado. Y también vemos una importante contracción en el inventario con respecto a los años anteriores en los otros mercados. Ahora bien, las tasas de disponibilidad vienen también incrementándose desde los últimos 3 años, pero está en línea con lo que acaba de platicar Carlos, porque, por ejemplo, en los mercados que están más afectados por el tema de la coyuntura de oficinas, por ejemplo, Ciudad de México, pues el precio de lista contra el precio de cierre tiene un margen de más o menos del 23 al 25%, ¿no? Y esto más o menos está en línea con los dos modelos económicos valuatorios que acaba de platicar Carlos Seide, y creemos que ahí es en donde un poquito empieza a darnos estas señales de mercado, ¿no? Esto es completamente data dura. También, si pasan a la siguiente, por favor, les podría platicar de la disponibilidad histórica por ciudad, en donde ahí lo que podemos ver es que en función a la disponibilidad hemos visto una presión en los precios a la baja en todos los mercados, y que pues, pareciera que también está entre un 25 y un 30%, por ejemplo, particularmente en Ciudad de México. También pues eso ha generado una presión, como lo decíamos al principio, en el mismo rango de los 23, 25%, ¿no? A lo mejor hasta un 30%. La siguiente, por favor, Ana. Ahora, en la tasa de disponibilidad histórica, pues también estamos hablando de que ha venido incrementándose. Si podemos poner también la siguiente, por favor. Y si vemos aquí en la parte del ciclo de mercado, pues en base a lo que platicamos, los mercados ahorita se encuentran en los 4 mercados: Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Guadalajara, se encuentran en una franca sobreoferta porque se caracteriza por un aumento de la disponibilidad y hay nuevas construcciones, de manera que el mercado de oficinas está sufriendo esta sobreoferta y también este tema de precios en algunos de los corredores de los mercados, como lo acabamos de comentar. Si pones, por favor, la siguiente, Ana. Ahora, lo que viene en inventario y en construcción, pues eso sí ha sido también relevante. Si bien el inventario crece, pero tiene una tendencia a la baja con respecto a los años anteriores, también podemos ver que se está desacelerando la oferta. Ahora, el número de proyectos y metros cuadrados en construcción que se monitorean al cierre de 2020 es significativamente menor a lo que se ha observado en los últimos años, en donde normalmente veíamos años donde había alrededor de 80 proyectos, específicamente de oficinas de clase A y más, pero ahora vemos la mitad de esos proyectos en inventario de construcción específicamente, y las superficies están por la mitad de lo que anteriormente representaba ese pipeline en construcción, ¿no? Anteriormente veíamos 1.300.000 metros cuadrados por año y ahora vemos 850.000 metros cuadrados, ¿no? Números redondos, por lo cual esto también viene a la baja. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, Ana. En términos de absorción y de actividad acumulada, creemos que ha habido una contracción muy importante en términos de la actividad y en los últimos años, pero sobre todo en la absorción neta. Si bien el año pasado, con respecto a 2019, en la Ciudad de México, la actividad se contrajo 32% más o menos y hubo una desocupación importante, que creo yo que lo comentaremos, pero que no tiene precedentes y se ha platicado ya en varios foros. Esta desocupación o absorción neta negativa sumó 88.000 metros cuadrados que se desocuparon el año pasado. Esto pues no había pasado, no había ocurrido desde 2008-2009, en la crisis de 2008-2009, y desde 1994 no se había visto en este mercado, lo cual pues habla de manera importante de esta absorción neta, como ha impactado. Ahora, si bien en la parte de inversión y financiamiento, para hablar un poquito del apetito institucional, pues se ve poca inversión. Hay pocos jugadores institucionales con dinero apoyando edificios o proyectos de oficinas.
Y también vemos un mercado de deuda que está siendo poco factible para los proyectos especulativos. Sin embargo, podemos seguir viendo confianza en algunos de los corredores menos afectados, como Insurgentes y Polanco, y en la medida de lo posible, donde no hay tanta especulación. Sin embargo, hay pocas transacciones en el mercado, ¿no? Y quienes tengan visión de mediano y largo plazo, ¿no? Donde vean condiciones competitivas en centros, en el CBD, donde hay en los mercados estos de mayor desarrollo, pues creemos que pudiera haber ahí operaciones de edificios que estuviesen estabilizados. Y ahorita vamos a platicar un poco de los cap rates que Carlos y yo tenemos monitoreados de las últimas operaciones, pero vemos algo ahí entre el 8 y 8.5 dólares para temas de cap rates, para operaciones de oficinas con, ya sabemos, ¿no? Edificios que son inquilinos, AAA, ¿no? Rentados en dólares, etcétera, etcétera. Si bien los precios están un poco a la baja, pues se han mantenido dentro de su rango. La siguiente, por favor. Si quieren, pasamos al mercado industrial, la siguiente. Bien, a ver, en el mercado industrial creemos nosotros pues, que es el segmento que tiene una menor afectación derivado del tema del coronavirus y la coyuntura actual, porque bueno, pues como todos saben y ya lo hemos escuchado mucho, el tema del e-commerce ha detonado la actividad en el sector. No solamente el e-commerce, pero también algunas otras tendencias como el nearshoring, la manufactura ligera, y todo este tema de acercar las cadenas de suministro a la frontera para la exportación de Estados Unidos y Canadá, pues ha mejorado y ha fortalecido de alguna manera el sector y lo deja como uno de los sectores que tiene menor afectación. La siguiente, por favor. Bien, en el sector industrial lo que hemos podido ver es que hay crecimientos moderados en el inventario y que vemos que en Ciudad de México, por ejemplo, que es de los ejemplos que hemos puesto ahorita, que es el mercado donde más hemos participado de estas operaciones, pero sin embargo monitoreamos toda la República, el inventario creció 3.3% solamente contra el año anterior. Ahora, si bien la disponibilidad en Ciudad de México tiene mayor estabilidad que en otros mercados, pues hay mercados en donde está creciendo también la disponibilidad, como en Monterrey. La siguiente, por favor. Ahora, si bien ha habido una estabilidad histórica en los precios de los edificios clase A, podemos ver que en términos generales se han mantenido estables en el sector industrial. La siguiente, por favor. Y bueno, claramente en el sector industrial pues es uno de los menos afectados. Como decíamos, se ve una disminución en la disponibilidad y nuevas construcciones. Sin embargo, pues el ciclo en el cual nos encontramos es en el ciclo de expansión, prácticamente en todos los mercados a nivel nacional, en donde se puede ver la actividad logística e industrial. Ahora, si bien en el tema de inventario y construcción, muchas gracias, los términos generales, la actividad se ha mantenido en algunos de los mercados respecto a los años anteriores, salvo tal vez en Guadalajara, y vemos que la absorción en Ciudad de México viene un poco a la baja, ¿no? Ya que esta disminuyó en 48% con respecto a 2019 y en 66% con respecto a 2018. Entonces, esto habla también de que, si bien estos son obviamente edificios clase A, institucionales, en parques o vamos a decir, desarrollos que siempre tienen un tenant institucional internacional normalmente, ¿no? Y si bien hablamos también de la actividad y de la absorción, bueno, pues ahí también vemos contracciones importantes a la actividad acumulada en todos los mercados. En la siguiente, por favor. Los rangos de precio pues, se han mantenido de manera importante en este sector, ¿no? Y vemos también ahí una estabilidad en el tema de los rangos de precios. La siguiente. Los rangos también han sido bastante, como pueden ver, son los precios promedio ponderados históricos por ciudad, han venido bastante estables. Adelante, por favor. Y bien, bueno, pues creemos que el mercado industrial es uno de los que tiene
mayor estabilidad y mayores oportunidades. Ahora, si bien en el mercado del retail, que creemos que es uno de los mercados que tiene pues, una afectación importante porque cerraron muchos de los centros comerciales, el mercado de retail, nosotros hemos monitoreado 812 centros comerciales con una área superior rentable a los 25 millones de metros cuadrados, en donde pues, para este año 2020 hay unas aperturas por 380,000 metros cuadrados. Sin embargo, lo que es muy importante señalar aquí es que este monitoreo que nosotros generamos es solamente de centros comerciales de más de 10,000 metros cuadrados de área rentable. No estamos tomando en consideración otro tipo de retail. Tomando en consideración este mercado, creemos que el crecimiento ha sido muy moderado con respecto al año anterior, solo un 2%, y principalmente lo que vemos son expansiones en nuevos centros comerciales o remodelaciones, lo cual no está agregando proyectos pues realmente nuevos en su mayoría, ¿no? La siguiente, por favor. Aun cuando el mayor inventario de proyectos de construcción se encuentran en el formato de Fashion Mall, como lo podemos ver aquí, creemos que esto se puede revertir en el mediano o en el corto plazo, derivado de que hemos visto que el sector más beneficiado por la pandemia y por la coyuntura es el sector del autoservicio o los sectores de servicios o de conveniencia, que creemos que los centros comerciales que tengan componentes de este tipo son los que van a poder posicionarse de mejor manera en el futuro. Sin embargo, hoy día en proyecto lo que más hay son fashion malls que se entiende pudieran ser resilientes de alguna u otra manera a la coyuntura actual. Perdón, déjame interrumpirte ahí, Milet, porque creo que este es un tema interesante y quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Un poco, creo que te quedan un par de slides nada más y me encantaría más bien tener tu opinión. Ya para aprovechar esto, en términos de estas adquisiciones o más bien desinversiones que tú pudiste identificar o que pudieron identificar como grupo hacia el final del año pasado, ¿no? Es decir, Colliers entiendo que, al igual que las otras casas de brokeraje, tienen por ahí pues una actividad muy cercana, como decía Carlos, de consultoría también, o sea, más allá de la actividad transaccional o de desinversiones, tiene una actividad mucho más, cercana a sus clientes. ¿Qué sucedió en el 2020 en términos de desinversiones? ¿Qué sucedió en términos de adquisiciones? Un poquito retomando el texto de Carlos, ¿qué sucedió con todas estas operaciones de sale and leaseback? Desde nuestra perspectiva y por lo que nosotros hemos monitoreado en el mercado, fíjate, hay un dato bien interesante. La actividad transaccional disminuyó un 80% año contra año, tomando en consideración 2020 versus 2019. Se dieron algunas transacciones institucionales grandes, sobre todo en el sector industrial, a caps que van desde el 6.5, 6.4 hasta el 7.3, 7.5, dependiendo de quién la hacía, ¿no? Muchas veces eran los sponsors quienes entre el sponsor y la fibra, quizá, hablando del tema institucional. Pero, ¿qué viste tú desde tu perspectiva, siendo un poco y tomando en consideración que es el director de desinversión de activos? ¿Qué viste en el mercado en 2020 y qué sigue para 2021? ¿Qué podemos esperar en términos generales? Y un poco considerando esto que decía Carlos, ¿no? Sin tener en cuenta el rollout de vacunación, The Economist en junio, porque yo entiendo y quisiera suponer, a menos que tenga información privilegiada, que no tenían información sobre este rollout de vacunación, ¿no? Entonces ellos esperaban un 2024, yo esperaría que a lo mejor se disminuya un poco, no lo sé, pero ¿qué esperas tú en términos de desinversiones? Pues mira, a ver, este es un muy buen tema. Creemos nosotros que van a estar más enfocados a temas de sale and leaseback. Creemos también que las oportunidades que se van a presentar, por ejemplo, para temas de adquisiciones y desarrollo para el tema de logística, van a ser esas unas buenas oportunidades en el panorama hacia los próximos años, hacia inmuebles que sean para cadena de suministro, logística, bodegas urbanas, e-commerce, etcétera, etcétera.
porque pues desde el sector salud inclusive, porque creemos que ese es uno de los sectores que tiene más actividad y hacia donde estamos viendo que está fluyendo el financiamiento que anteriormente estaba normalmente enfocado en el mundo corporativo o en el mundo de retail. Entonces, vemos oportunidades hacia ese sector. Ahora, ¿qué vemos en términos de lo que pasó por lo menos en Colliers para el año pasado? Bueno, sí vimos desinversiones oportunísticas o desinversiones que aparte coinciden con un poco la teoría que platicó Carlos hace un momento, con descuentos del 25 al 30% en sus precios, no en su valor. Entonces vemos desinversiones institucionales, activos improductivos de empresas que están buscando liquidez en monetizar sus activos para otras cuestiones mucho más estratégicas en este momento coyuntural. Y vimos operaciones, pues sí, en esos rangos, ¿no? Guadalajara, en México, principalmente nosotros, ¿no? Como Colliers. Sin embargo, por ejemplo, hay un dato aquí muy interesante que platicaba con Carlos Eire. A ver, Carlos, si también coincides, tiene él un track record de los últimos 3 años, José Carlos, en donde hemos monitoreado 70 operaciones en promedio de los 3 sectores. Obviamente, bueno, son normalmente edificios clase A, con buenos inquilinos, en buenos mercados, idealmente dolarizados. Y los cap rates que hemos visto en promedio, ¿no? Que no quiere decir que este sea el que hoy día se está utilizando, pero coincide con algunas operaciones que hemos visto sin tener certeza, porque cada operación varía mucho hoy día con las necesidades de cada empresa, pero más o menos están en el rango del 7.60 desde el punto de vista industrial, en dólares. En oficinas el 8.87, comentaba el otro día Carlos en una plática que teníamos, es el más afectado en el 9.80%, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos obviamente que el sector que tiene mayor, vamos a decir, virtud durante los próximos meses, tal vez pues, sea el industrial. El de oficinas se ve todavía que a lo mejor en algo de oficinas colaborativas o en algún nuevo modelo que pueda ayudar a todas las empresas a regresar al home office. Nosotros sí vemos que la mayoría de las empresas van a regresar a sus oficinas, pero creemos que van a implementar algunos nuevos mecanismos pues, que tengan una flexibilidad más importante para ellos y para sus usuarios. Pues creemos que la parte de espacios flexibles y home office y los espacios colaborativos van a prevalecer, y entonces vemos el sector de oficinas como un segundo sector, y bueno, pues el sector comercial creemos que va a tener sus altibajos dependiendo de cómo esté un poco el tema de pues, muchos factores exógenos, como son el rollout de vacunación, el semáforo y algunas otras cuestiones que creo ahorita tenemos fuera de la visión, pero creemos que por ahí puede estar. Entonces, sí hemos visto oportunidades en temas también industriales, sobre todo temas institucionales, como tú decías, fibras y otros jugadores institucionales, ¿no? Al inicio de este año hubo una gran colocación ahí de una fibra desde el punto de vista industrial. Entonces vemos que esa pues, sí mantiene la actividad, y creemos que pues, en ese sentido, en los mercados donde hay desarrollo industrial, pudiese haber oportunidades tanto como de desarrollo como también de capital markets para este tema de la leasebacks, ¿no? Sobre los rangos más o menos que estamos viendo. Ahora, si los temas se convierten en pesos, ¿no? Vemos a lo mejor ahí tal vez una variación de 100 a 150 puntos base en los caps que acabamos de platicar, porque esos normalmente los analizábamos en dólares, como anteriormente eran prácticamente todos los contratos, pero hoy vemos un poquito esa apertura en los caps, ¿no? Buenísimo. Acabas de dar varios puntos bien interesantes, Milet, que creo que pueden un poquito dibujar lo que se espera en términos de la actividad transaccional en el corto plazo, porque creo que hoy nadie podemos arriesgarnos a decir y a documentar qué va a suceder en los próximos 12 meses. Sería un tema muy, muy arriesgado. Y déjame tomar este tema del riesgo estoy leyendo aquí algunas preguntas y voy a empezar por algunas de las últimas, ¿no? Y esto un poquito es una pregunta hacia Carlos. Voy a tratar de
un poco mezclar algunos temas que estoy viendo aquí de Alberto León, de Esteban Oñoro, y voy a tratar de hacerlo un poquito dirigido hacia el riesgo. ¿Qué está viendo Carlos Seide desde este departamento de evaluación en términos de riesgo? Hoy, fíjate, y estos son hechos, ¿no? Al final, el retail y las oficinas hoy son el patito feo, ¿no? Hoy son el patito feo de nuestro sector. Y no estoy siendo despectivo, simplemente es hoy yo mismo he hecho algunas entrevistas y cuando les digo, oye, pues mira, hay una propiedad que a lo mejor incluso está a descuento, hay posibilidad de una adquisición. Hoy no quiero ver nada de retail, José Carlos, porque mi tesis de inversión dio un viraje 180 grados, que entonces mis mandatos hoy se van a ir directamente a ver industrial solamente, industrial estabilizado y solamente temas de el norte, porque ahorita todo el tema del nearshoring está, ok, perfecto, ¿no? Ahí a lo mejor no vas a encontrar mucho descuento, ¿no? ¿Qué sucede, Carlos, con todos estos factores hablabas de la diferencia entre el precio y el valor de las propiedades? ¿Qué podemos ver? Y ahorita estaba tocando puntos bien interesantes en su presentación, Milet, para el tema de retail y las oficinas, ¿no? Ya veníamos en el caso de oficinas, con una oferta prepandemia, se hace mucho más importante durante los meses del inicio de esta crisis. ¿Qué podemos esperar hacia adelante en términos de riesgos, por ejemplo? Aquí hay una pregunta bien interesante que dice Esteban, dice, oye, ¿le podemos sumar como un factor adicional al riesgo, ¿no?, de los retornos o de inversión en el activo el tema del ESG también? ¿Cómo lo metemos al balance general, este tema que hoy pudiera parecer un tema poco medible, ¿no? Hay algunos indicadores que nos están ayudando a generar como claridad en cuanto cómo podemos evaluar este tipo de indicadores de ESG, ¿no? ¿Cómo nos pueden impactar en los balances o en los estados de resultados? ¿Cómo percibes tú esto? Y particularmente en estos dos sectores, Carlos, en la parte del retail y en la parte de las oficinas, ¿qué se va a venir en el corto plazo? ¿Qué se viene? ¿Qué factores hay que añadir? ¿Qué otros indicadores hay que meterle la fórmula para poder tener una claridad, entre comillas, en este sentido? Bueno, hablando un poquito del ESG, que es la pregunta de Esteban Oñoro. El ESG, el acrónimo quiere decir Environmental Social Governance, y es básicamente la tendencia que ha aparecido en los últimos años de reducir la huella de carbono en muchas actividades, y estas en los bienes raíces. Entonces, existe pues una certificación ambiental, hay varias certificaciones ambientales, y esto del ESG se va a convertir en algo de mucha importancia en el futuro. Esto es un cambio, en teoría económica se llama cambio en el estado del arte, es decir, existe algo nuevo que llega a afectar el mercado, y es pues el tema del calentamiento global, el tema del medio ambiente. Estamos viendo, ayer me sorprendía muchísimo una anomalía atmosférica que explicaron en el noticiero de Denise Merkel, que era que los polos hoy están 6 o 7 grados arriba de la temperatura que existe en arriba del trópico de Cáncer, ¿no? Entonces, hay una anomalía atmosférica que no se daba en más de 2 siglos. Entonces, esto está por el cambio climático. Y entonces, el ESG se va a convertir en cada vez más importante. El edificio en un futuro, no sé cuándo, quién lo sabe, que no tenga ESG, que genere carbono, va a ser menos apetecible para la compra de portafolios institucionales que un edificio que genere mucho carbono. Entonces, el que no respete el ESG se va a ir quedando atrás y atrás y atrás. Es un tema de estado del arte. Ahora, la otra pregunta sobre los centros comerciales y las oficinas en el corto plazo. La respuesta en el corto plazo es: vamos a continuar igual, ¿no? El tema es, probablemente se vaya a empezar a resolver la crisis como vaya funcionando la vacuna y vaya aumentándose la vacuna. Lo que sí puedo decirles es que históricamente
ninguna pandemia, que ha habido muchísimas, casi todos los años 20, desde 1520 hasta el 2020 ha habido una pandemia importante. Me voy a ir a 1520, la pandemia de la viruela aquí en Mesoamérica, que trajeron los conquistadores españoles, y en 1920 la gripe española. Ninguna de ellas ha modificado, después de su resolución, la economía en una forma importante. Los modificadores son generalmente estructurales, no coyunturales. La revolución industrial, por ejemplo, es el modificador por excelencia no violento de las economías. Entonces, vamos a volver a salir todos, cuando todos estemos vacunados, o la mayoría estemos vacunados y el virus ceda y se convierta en algo peligroso, pero muy pequeño, vamos a salir a la calle otra vez, nos vamos a juntar, vamos a estar como estaban después de la resolución de la crisis de la gripe española en 1920. Es decir, hoy vas a un restaurante, vas a una fiesta, vas a una reunión, a un bar, y no me digas que te preocupa que haya una persona en el público que traiga el virus del sarampión, o que traiga otro tipo de virus que ya están totalmente controlados, ¿no? La misma viruela. Tú estás inmunizado. Entonces, vamos a volver a salir a los centros comerciales, vamos a volver a ocupar las oficinas. La moda del home office es una moda que yo creo que va a durar durante la pandemia, pero tarde que temprano vamos a necesitar volver a socializar. El hombre tiene que estar en un medio social. Entonces vamos a regresar a los edificios de oficinas. Claro, el costo de cargar esos bienes raíces, el carrying cost es muy importante, y tener ocupaciones bajas es muy peligroso. Los propietarios, pues claro, casi todo está hipotecado. ¿Quién se avienta a un edificio de oficinas a pulmón? Muy poquitos, ¿no? Probablemente un grupo muy selecto de personas, pero todo mundo pide prestado, todo está hipotecado y todo se tiene que pagar, y esa es la dificultad en este momento en el corto plazo. Entonces, dependiendo de cada empresa, de las circunstancias de cada empresa, va a tener que resolver su problema de alguna otra manera, pero se va a seguir viendo lo mismo. La tendencia de no ir a los centros comerciales todavía va a durar, Claro. de no juntar socialmente va a durar, ¿no? Entonces, en el ultracorto plazo va a seguir igual, en el corto plazo va a seguir igual, en el mediano plazo va a empezar a mejorar. Oye, Carlos, y creo que estás diciendo algo bien interesante, y a lo mejor yo con esta pregunta trataría de cerrarlos y que nos dieran sus últimos comentarios en un minuto cada uno. Esto que estás diciendo, por ejemplo, de las hipotecas, ¿no? La gran mayoría de los desarrolladores o inversionistas, pues se apalancan, ¿no? De alguna manera. Ahora, ¿qué pasa también? O sea, desde su perspectiva, ¿qué está viendo el sistema bancario comercial a la hora de decir, oye, tengo que cambiar por este cambio que está sucediendo repentino, tengo que cambiar mis criterios? Por ejemplo, y lo pongo así, antes te premiaban a ti, ¿no? Tu administrador de deuda o de equity te premiaba por tener contratos de largo plazo, o el famoso weighted average lease term, ¿no? Oye, si tienes un VALT del 5 o 10 años, pues a lo mejor te voy a premiar y te voy a generar una tasa menos, a la hora de monetizar tu activo, una tasa más conveniente para ti, etcétera. Estos criterios también tendrán que cambiar. Es decir, la banca dirá, oye, igual, o sea, este es un negocio, pero va a cambiar. Es decir, te voy a premiar por tener una ocupación mayor, aunque la rotación de inquilinos sea más constante. Y no necesariamente estoy hablando de espacios flexibles, estoy hablando de, imaginemos que ahora vas a subarrendar la mayoría de los espacios en una torre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo muchísimos espacios subutilizados. La banca también tendrá que generar estos cambios de criterios, o va a seguir igual, ¿no? A ver, yo premio por un PAL de más de 10 años, ¿no? O de 10 años. Yo creo que... Ojalá que me puedan responder los dos y nos despedimos. Yo creo que sí. La banca necesita asegurar su fuente de repago. Y mientras más largo sea el contrato, mejor para un buen aforo y una buena tasa de interés. Creo que la banca prefiere
seguridad a volatilidad, pero pues tiene sus complicaciones. Hay contratos de 10 años, hay contratos de muchos más años, de 15. El problema es cuando no existe una cláusula que dice I will pay the rent no matter what, ¿no? Entonces, siempre es un papel, hay seguridades, pues sí, claro, hay consecuencias, pero siempre muchas empresas van a buscar la manera de acortar eso, y eso no está en control del banco. Eso ni tampoco, a veces tampoco está tan en control del arrendador, ¿no? Esas son circunstancias que generan una crisis económica complicada. Entonces, creo que desde el punto de vista de aforos, de créditos, creo que va a continuar la misma receta. Más largo es más seguro. Y vaya, los contratos a corto plazo que muchos desarrolladores, propietarios de edificios, utilizan como comodín para el crecimiento del inquilino mayor, pues vaya, van a continuar. Es decir, yo creo que siempre es mejor tener un contrato más largo. Ahora, desde el punto de vista del arrendatario, existe la crisis, pero no sé, en este momento no podría yo asegurar que un arrendatario va a buscar contratos más cortos, porque hay barreras de entrada muy importantes. El simple costo de adaptación de entrar a un lugar grande, a 7, 10, 15 mil metros de oficinas, es enorme y tiene que amortizarse en un número de años importante, ¿no? Entonces, yo creo que va a continuar la tendencia de más largo, más seguro, y eso no creo que vaya a cambiar en el corto plazo. Esa es mi opinión. Milet. Pues yo creo que sí deberíamos de ver una compresión en los caps, porque, bueno, tanto tasas de interés como riesgo de desarrollo, que debería de pensarse que podría venir una compresión en los caps. Sin embargo, creo que va a variar de sector a sector. O sea, habrá algunos sectores donde a lo mejor contratos de tan largo plazo se vean mucho más complicados que en otros sectores, ¿no? O sea, veo pues el tema de oficinas, a lo mejor con una afectación distinta al tema comercial, porque pues, los contratos en tan largo plazo que normalmente mejoran esos caps, pues se ven difíciles para los arrendatarios, ¿no? Creo que hoy día, aunque estamos en un mercado también de arrendatarios, en la parte, pues eso y de compradores, ¿no? Pues eso va a ser un poco el nombre del juego, ¿no? Tener esa flexibilidad en los contratos para tener diferentes monedas, ¿no? Puede ser pesos en dólares, que haya terminaciones anticipadas, que puedan tener posibilidad de crecer sus espacios o contraerse en diferentes modalidades, etcétera, etcétera. Creo que es un poquito como van a ser ahora un poco los contratos, ¿no? Pero bueno, muy difícil decirlo, creo que todavía estamos en medio de la tormenta, pero creo que va a variar de sector a sector y deberían de comprimirse un poco las tasas. Excelente. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Aquí hay Carlos, te lo paso al costo. Abraham Metacoel dice que si puedes dejar sus datos aquí en el chat, que te quiere contactar. Entonces, a ver, yo con esto cierro. Agradezco muchísimo. Creo que como dices tú, Milet, la cosa se puede poner diferente, se puede poner bien o mal dependiendo del sector del que estemos hablando. Hoy, algo que decía Alberto León aquí, ahorita estamos teniendo ya problemáticas incluso como un factor adicional, ya estamos teniendo problemáticas con el tema del suministro de gas para algunas armadoras automotrices. Este también es un tema coyuntural, pero definitivamente si el clima se está comportando como tal, entonces vamos a tener que meter ese indicador a la mezcla como para poder generar este análisis del riesgo, ¿no? Y eso es lo que hablaba Esteban, ¿no? ¿Cómo vamos a poder justamente medir este tema? ¿Cómo vamos a premiar o a no premiar a aquellos que estén comprometidos con la parte gubernamental, social y de ambiente? Entonces, yo me quedo con esto. De verdad, les agradezco mucho, Milet. Excelente exposición, Carlos. Nos diste una cátedra de alternativas a partir de la base de la teoría económica. A mí me encanta. Yo también quisiera estar más pegado a eso. Les agradezco mucho su participación, agradezco mucho a todo el público, mil gracias por atender. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por sus preguntas y sus atenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos, a ti y a todo el equipo de SILA, a
también a Flavio, que nos hizo favor también de poner mucha de esta información de nuestra área de Market Research, y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Un saludo a Flavio. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien.